Muy buenas tardes para todos. Hoy vamos a nuestra tercera web de nuestro curso Comportamiento Ético y Compliance. Entonces vamos a dar inicio. Listo. Vamos a hablar de la introducción al compliance, fundamentos de marco legal y las mejores prácticas. Entonces nuestra agenda para hoy es qué es el compliance, marco regulatorio, funciones del área, riesgo de incumplimiento, cultura de integridad, caso práctico, implementación y mejoras prácticas. Bueno, vamos a comenzar con qué es el compliance, ¿cierto? Porque pues es una sesión de formación, ¿cierto? Sobre donde vamos a tratar, digamos, de alguna forma qué es, por qué importa y cómo aplicarlo en nuestra organización, ¿cierto? El objetivo es que todo salga de una comprensión clara de qué significa, ¿cierto? Cumplir con nuestras obligaciones legales y éticas y pues porque se hacen bien los o protegen a todos. Entonces, si tienen alguna pregunta, estaré atenta. Entonces, en esta sesión cubrimos 8 grandes bloques, empezando por qué es el compliance, su origen y luego el marco regulatorio, ¿cierto? De la internacionalidad y las funciones del área. Hablaremos de los riesgos del incumplimiento, la cultura, la ética y veremos casos prácticos reales de empresas que fallaron, ¿cierto? Finalizaremos cómo implementar un programa y las mejores prácticas reconocidas globalmente, ¿cierto? Entonces prestemos mucha atención a los bloques de riesgo y cultura, que son los que, digamos, afectan en su trabajo diario. Entonces aquí hablamos de qué es el compliance. Entonces, viene del inglés y significa cumplimiento, ¿cierto? Que en el ámbito empresarial es el conjunto de procedimientos y buenas prácticas que una organización adopta para actuar conforme a la ley, las regulaciones, obviamente, y sus propios valores éticos. No solo es hacer cosas ilegales, es un sistema activo y preventivo. Entonces, hay 4 pilares que son el cumplimiento normativo, ¿cierto? Que es la prevención de riesgos de protección de la empresa, ¿cierto? La protección de la empresa, la prevención de riesgo, la protección de la empresa y la cultura de la ética, ¿cierto? Cuando vean una norma o una política interna, piensen cuál de estos pilares está protegiendo, ¿cierto? Entonces, miramos allí el origen de la historia del complejo. Entonces, el Compliance nació en Estados Unidos en 1977 con la FCPA, pues, la primera ley que prohibía sobornar a funcionarios extranjeros, ¿cierto? En 1991 llegaron incentivos para la programación, vamos, para los programas corporativos. En el 2002, Sarbanes-Oxley, tras escándalos del World, sí, era un Word, en el 2010 estableció estándares antisobornos más exigentes del mundo y estamos en una nueva área donde la normativa, la regulación de inteligencia artificial y la protección de datos avanzada. Entonces es el campo para crecer cada año y atraer nuestras, digamos, obligaciones. Entonces acá podemos ver desde 1977 hasta el 2023, hasta el 2023, cuánto ha crecido esa normativa, ¿cierto? Hablamos de un marco regulatorio internacional, la anticorrupción, la protección de datos, el antilavado y el mercado de valores, ¿cierto? Pero cuando hablamos de uno de los retos del compliance moderno, es la proliferación de las regulaciones en múltiples países en materia, ¿cierto? En anticorrupción, ¿cierto? Tienen, digamos, alcance extraterritorial, por lo que amplían, aunque se operen en Estados Unidos o en el Reino de datos europeos conforman el mundo, ¿cierto? El GDPR y el antilavado, ¿sí? Antilavado es el GAFI que define los estándares globales, ¿cierto? Y en el mercado capital y son los referentes, ¿cierto? La clave es entender que el complex no es una sola regulación, es un sistema normativo en que permanece constantemente en evolución. Entonces, acá podemos ver las diferentes siglas que están en los diferentes países y cómo se regula. Entonces, ¿cuáles son los componentes del sistema del compliance? Está el código de conducta, que son principios y valores que guían el comportamiento organizacional, las políticas internas,
que son reglas detalladas por el Recursos Humanos, Compras y Finanzas, ¿cierto? Está el canal de denuncias, que esos son los que mecanismos confidenciales para, digamos, reportar irregularidades. La formación continua, que es la capacitación permanente de todos los niveles de la organización, y la auditoría interna, ¿cierto? Que es, digamos, esa revisión periódica del cumplimiento de controles, ¿cierto? La gestión de riesgo es mirar la identificación, la evaluación y la mitigación legales. Entonces, ahí me dice que es un programa que tiene 6 componentes integrados, como el código de conducta, que define quiénes son y qué valores nos guían, las políticas internas, esas son las reglas por área, el canal de denuncias permite reportar irregularidades confidencial, ¿cierto? La formación de garantizar que todos saben qué espera de ellos, ¿cierto? La auditoría interna verifica que los controles funcionen, ¿cierto? Y la gestión de riesgo anticipado, donde puedan surgir problemas, un sistema es tan fuerte como un eslabón más débil, ¿cierto? Si falta uno de estos elementos, el programa tiene una brecha seria. Entonces, partiendo de allí, hablamos que el compliance, OSFIR, el rol y la responsabilidad y el perfil profesional, ¿cierto? Cuando hablamos de eso, hablamos que se supervisa el programa, asesora a la dirección sobre los riesgos legales, gestiona las investigaciones internas y mantiene la relación con reguladores, ¿cierto? Su característica más importante es la independencia. Deben poder decir no a la dirección cuando algo no está bien sin consecuencia para él, ¿cierto? Por eso se reporta directamente al CEO o al consejo, ¿cierto? Su perfil físico, la formación debe ser, como lo dice acá, en Derecho, Economía, experiencia en sectores regulares, certificaciones internacionales como el CSEP, el CAMS o el ICA, ¿cierto? Que es un rol estratégico no administrativo. Pero más allá, hablamos de el modelo de las 3 líneas de defensa, ¿cierto? Que es la línea de negocio, operaciones, compliance y gestión de riesgo y auditoría interna. Entonces, como lo dice acá, el modelo de las tres organiza cómo controlamos los riesgos, ¿cierto? La primera línea somos todos, que cada decisión operativa diaria es un control, ¿cierto? Que es la más importante porque es donde los riesgos ocurren. La segunda línea, el compliance y su gestión de riesgos, supervisa, asegura y monitorea que la primera línea funcione bien, ¿cierto? La tercera, la auditoría interna, independiente de aseguramiento del consejo de que el sistema funciona de verdad, ¿cierto? Por encima, el consejo administrativo es responsable. Último, gobierno corporativo, ¿cierto? Cada línea tiene un rol diferente y todas son necesarias, ¿cierto? Pasando estas 3 líneas, pasamos a la gestión de riesgo de complejo. Entonces acá hablamos de identificar, claro, porque mapear todos los riesgos aplicable a la organización, valorar la probabilidad, el impacto de cada riesgo identificado, mitigar, claro, diseña e implementa controles preventivos y detectivos, monitorear porque supervisa, ¿cierto? Continuamente la efectividad de los controles. Reporta porque comunicamos los resultados ante el consejo y documentar esos hallazgos. Entonces, parte de que estos 5 no pueden gestionar. El paso 1 es identificar a qué normativa estamos sujetos y dónde se pueden aparecer el problema, ¿cierto? Ya del paso 2 evaluamos qué probabilidad o qué impacto tiene cada riesgo. Esto nos permite priorizar, ¿cierto? Para pasar al paso 3 y mitigar esa implementación de controles preventivos que eviten el riesgo y detectivos, ¿cierto? Que lo identifiquen rápido si ocurre, ¿cierto? Y ahí pasar a un cuarto paso que es monitorear, revisar periódicamente que los controles sigan siendo efectivos, ¿cierto? Para poder pasar a reportar y comunicar esos resultados a la dirección y documentarlos sin, sin qué, sin como si no hubiera pasado. Desde allí parte de que el complace, la corrupción es el primer riesgo legal y la reputación para las organizaciones globales, ¿cierto? Entonces está el soborno activo, ¿cierto? Está parte de allí está que la corrupción es el principal riesgo legal y la reputación para las organizaciones globales. Sus formas son variadas: soborno activo o pasivo, pagos de facilitación a funcionarios para agilizar trámites, prohibición por la mayoría de legalizaciones modernas, conflicto de intereses cuando el interés personal afecta las decisiones profesionales y regalos o hostilidades que superen los límites permitidos, ¿cierto? El área más crítica es la tercera, porque somos responsables por los actos que los proveedores, ¿cierto? Intermediarios que actúan en nuestro nombre. Necesitamos
que diligencia rigurosamente antes de trabajar con cualquier socio externo. Entonces, hablamos de que estos 6 puntos tenemos que tenerlos, digamos, muy en cuenta porque pues la corrupción es el principal riesgo legal para cualquier organización. Hablamos de la preservación del lavado de dinero, ¿cierto? Entonces, hay tres fases, ¿cierto? Que es la colocación, la introducción del dinero ilícito en el sistema financiero, la estratificación, que es múltiples operaciones para ocultar el rasgo del dinero, la integración, el dinero vuelve a la economía como un recurso ilícito, ¿cierto? Entonces, ¿qué se tiene allí? Parte de que el lavado tiene, o sea, el lavado de dinero se transforma en fondos ilícitos, digamos, en recursos aparentemente legales mediante esas tres fases, ¿cierto? Cómo yo introduzco el dinero en el sistema, ¿cierto? Cómo hago múltiples operaciones para ocultar el rasgo, ¿cierto? El dinero vuelve como recurso ilícito, las organizaciones facilitan el lavado, aunque sea sin saber, enfrentan, digamos, multas millonarias y responsabilidad penal, ¿cierto? Porque los controles son claves, se conocen a tu cliente, monitorean las transacciones inusuales, consultan la lista de sanciones internacionales y reporte de operaciones sospechosas. Si algo aparece extraño en el reporte, pues mejora una falsa alarma o una complicidad involuntaria, ¿cierto? Entonces, más allá de eso, hablamos de una protección de datos personales, ¿cierto? La licitud es la base legal para el tratamiento de los, digamos, datos. La minimización son los datos estrictamente necesarios, la limitación, tiempo de conservación definido, ¿cierto? La finalidad son los datos usados solo para fines específicos, la exactitud, datos actualizados y verídicos, ¿cierto? Y la integridad, seguridad técnica y organizativa. Entonces, ¿qué nos habla acá? Nos habla de que, digamos, en el 2018 se transformó la protección de datos a nivel mundial. Sus ejes principales son la licitud, ¿cierto? Necesitamos saber cuál es la base legal para tratar datos de finalidad no solo para declarar, ¿no? ¿Cierto? La minimización de esos datos son, digamos, esa parte de limitación temporal y confidencial, pero también reconoce los derechos de las personas, acceso, rectificación, la supervisión, el derecho al olvido, la portabilidad, oposición y no ser objeto de decisiones automatizadas, ¿cierto? Las multas pueden llegar al 4% de la facturación global anual. Entonces, hay que reconocer los datos de los clientes, los comparten con terceros, cuánto tiempo los conservan. Entonces, esas respuestas deben de estar documentadas, ¿cierto? Entonces, pasamos al canal de denuncias, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de el canal de denuncias, el canal de denuncias permite reportar irregularidades de forma confidencial, sin miedo a represalias, ¿cierto? Puede usarse de empleados, proveedores, socios para reportar el fraude, ¿cierto? La corrupción o acoso, discriminación a cualquier conducta a nuestros valores. La Directiva Europea de Whistleblowing obligan a las empresas a más de 50 empleados a tener este canal. ¿Por qué? Las represalias contra las denuncias están expresas, prohibidas, las garantías son anonimatos, confidenciales, ¿cierto? Digamos que se recibió en 7 días y la respuesta en 3 meses, dato relevante, más que el 40% de los fraudes corporativos se detectan primero en las denuncias cisterna, entonces es una herramienta real y no simbólica. Entonces, es importante que reportar el fraude, el acoso, los conflictos de intereses, las violaciones de seguridad, el incumplimiento, cómo funciona. Entonces, un envío anónimo, plataforma de seguridad, acuse de recibo, investigación confidencial, ¿cierto? ¿Y qué garantiza? El anonimato protegido, no represalias, confidencial total, investigación imparcial, cumplimiento legal. Entonces, el mecanismo permite a los empleados proveer y tercer, reportar posibles circulares comportamientos, digamos, contrarios a lo de la ética, ¿cierto? Un momentico, por favor. Y entonces, sigamos acá. Qué pena con usted. Entonces hablamos de que
Es importante mirar todos sus mecanismos de confiabilidad porque permiten a empleados o proveedores o terceros tener, digamos, esa posibilidad de mirar esos comportamientos hacia la ética y los incumplimientos de la normativa, ¿cierto? El due diligencia de terceros son las organizaciones son responsables por los actos de sus terceros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me permite, digámoslo, me permite de alguna forma, por los que hacen nuestros terceros a nuestro nombre, ¿cierto? Por lo que establece el FCPA y la UK, ¿cierto? Y las leyes que diligencian, por eso aplicamos tres niveles de revisión según el riesgo, ¿cierto? Básica para bajo riesgo, que es la verificación de integridad de las listas de sanciones, estándar para el riesgo medio, antecedente, la reputación de conflictos de interés y reforzada alto riesgo intermediarios, países de riesgo, ¿cierto? Agentes públicas. Entonces, la investigación profunda visita, está la visita física, la revisión financiera, la aprobación de dirección, ¿cierto? Las preguntas claves antes de firmar cualquier tercero, ¿sabemos realmente con quién estamos trabajando? Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer, ¿cierto? Pero más allá, miramos el código de conducta. ¿Qué es el código de conducta? Es como la piedra angular del programa del compliance, define los valores y principios que gobiernan toda organización. Entonces, aquí tenemos seis atractivos que son valores corporativos: la honestidad, la integridad, el respeto, ¿cierto? La transparencia como la base de actuación, los conflictos de interés, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con esa identificación de la situación, que puedan comprender la objetividad, comunicaciones externas, relacionamiento con los medios, redes sociales y partes externas, ¿cierto? Relaciones laborales, no discriminación, igualdad de oportunidades, ambiente de trabajo seguro, ¿cierto? El uso de activos, uso adecuado de los recursos corporativos, la propiedad intelectual y datos, el cumplimiento legal, que es la obligación de todas las leyes y regulaciones políticas, ¿cierto? Entonces, el código de conducta es cómo la Constitución ética defiende quiénes somos y cómo actuamos en las buenas y en las malas. Sus seis áreas principales son valores corporativos, la honestidad, ¿cierto? Que es todo lo que hablábamos ahorita, de la integridad, el respeto, ¿cierto? Las relaciones laborales, no discriminación, la igualdad, la gestión de conflicto de intereses, uso responsable de activos de la empresa, comunicaciones externas y cumplimiento legal. Entonces, un código no solo funciona si la gente conoce y cree en él, ¿cierto? Es un documento archivado que no solo no sirve de nada, ¿cierto? Les propongo que después de esta sesión busquen el código de conducta, ¿cierto? Y lean el primer capítulo. Antes de cualquier duda de aplicación, ¿cierto? El área de compliance se les puede asesorar, porque en esta parte es muy importante tener y revisar el código de conducta. Bueno, por otro lado, hablamos de la formación y cultura del compliance. Entonces, tiene que stop on the stop, ¿cierto? Que es el liderazgo comprometido, las políticas y procesos, reglas claras y accesibilidad, la formación, digamos, continua, ¿cierto? La capacitación en todos los niveles, la cultura de la ética, el comportamiento diario. Entonces, yo les coloco acá, si una cultura ética genuina, las políticas de compliance no solo serían un papel. ¿Por qué? Porque podemos tener el mejor programa del mundo y aún así fallar por falta de cultura. Pues la cultura es lo que hacemos cuando nadie nos mira. En nuestra pirámide, la base de la cultura ética, sin ella no se cae. Por encima esta formación continua, ¿cierto? Se concentra y digamos de alguna otra forma, si los líderes viven los valores y sancionan los incumplimientos, ¿cierto? La cultura se extiende sola. Si los líderes no solo viven sin ningún problema, pues pueden compensar. La formación es la inversión más rentable en el quien entiende por qué existen las reglas los cumplen mejor, ¿cierto? Pero más allá de esto, vamos a una consecuencia del incumplimiento, ¿cierto? Hay sanciones legales, efectivamente, multas millonarias, inhabilitación, prisión de directivos, exclusión de licitación. Hay impacto financiero, ¿cierto? Porque hay pérdida de contratos, costos de litigios, indemnizaciones, bajada de valor bursátil, daños reputacional, ¿cierto? Cultura, todo lo que tiene que ver con la cobertura mediática negativa, la pérdida de clientes, la crisis de confianza.
el daño de la marca, ¿cierto? Entonces, el impacto en recursos de talento humano, donde está la fuga de talento, la baja motivación, la responsabilidad directa, ¿cierto? Y los conflictos laborales. Entonces, más allá de eso, cuando el compliance falla, las consecuencias son graves y multidimensionales, ¿cierto? En lo legal, pues las multas millonarias, la inhabilitación para contratar con el Estado, la prisión para los directivos, no es exageración, es lo que se ha ocurrido en casos reales, en lo financiero, más allá de las multas, los costos legales y esa pérdida de contratos pueden hundir a una empresa. Entonces, es la reputación, ¿cierto? Entonces, en los recursos humanos, el talento, la baja motivación, entonces todas esas consecuencias del incumplimiento pues puede poner fin a la organización, ¿cierto? Por eso el compliance no es una burocracia, es una necesidad estratégica para, digamos, supervivencia, digámoslo así, empresarial. Casos reales y lecciones aprendidas. Entonces, vemos a la corrupción sistemática en 10 países, una multa de 1.600 millones de dólares. Entonces, la elección, un programa de compliance robusto que pueda prevenir las crisis corporativas en escala. Volkswagen, la manipulación de emisiones Get que costaron 33.000 millones. Selección, la cultura ética debe estar por encima de los objetivos comerciales a cualquier costo. O Ebres, el soborno a nivel continental de más de 2,6 más el colapso empresarial. No puede ser que solo sea fachada, debe estar integrado en la estrategia. Vigor fraude contable masivo, ¿cierto? La insolencia y el procesamiento penal, entonces la auditoría independiente y el control interno, ¿cierto? Entonces, ahí vemos que hay 4 casos que ilustran como los fallos del compliance, cómo destruyen las empresas, ¿cierto? Como Volkswagen, Diezgol o Odebrecht, ¿cierto? Entonces, eso es una lección, ¿cierto? Que el papel no protege a nadie, ¿cierto? Más de 200 millones de euros en los balances. Entonces, la lección es la auditoría independiente, es una salvaguardia esencial para que lo tengamos en cuenta en todos los casos de la ausencia de la ética real. Entonces, pasamos acá a cómo implementar un programa de compliance, cómo vamos a arrancar. Primero tenemos que arrancar con un diagnóstico inicial, que es, digamos, el análisis de la situación actual, riesgo de identificación y el gas regulatorio, ¿cierto? Entonces, primero se hace a qué normativa estamos sujetos y dónde los gaps, ¿cierto? Segundo, diseño, el mapa de riesgo, las políticas y la estructura de gobierno, ¿sí? El tercero, la implementación, ¿cierto? Cómo desplegar control, lanzar el canal de denuncias, aprobar las políticas, ¿cierto? El cuatro está la formación, la capacidad a todos según su nivel de riesgo. El quinto, monitoreo, es medir los controles de función como los CAPES, los KPI, ¿cierto? Y auditorías periódicas. El sexto es mejorar la mejora continua, ¿cierto? Es actualizar, ¿cierto? Ante los cambios normativos y lecciones aprendidas, ¿cierto? Este ciclo nunca termina y eso es bueno. Significa que el programa está vivo y adaptándose a la realidad. Pero más allá de los kits, métricas e indicaciones del compliance, entonces está el 95% de la cobertura de formación, empleados deben de estar capacitados 24 horas las respuestas a las denuncias, ¿cierto? El 100% de la completud de los terceros socios críticos reservados y 100% regulaciones. Entonces, acá podemos ver esas métricas y esos indicadores. Cierto que como sabemos si el programa funciona con métricas objetivas, los 4 keys principales son la cobertura de formación superior al 95 de empleados, el tiempo de respuesta de menor de 24 horas, la revisión del 100% de terceros críticos y cero sanciones regulatorias como el objetivo anual. Otros indicadores claves es el porcentaje de políticas actualizadas, el número de auditorías realizadas versus las planificadas, costos de programa, ¿cierto? Entonces, un indicador muy relevante de la cultura es el porcentaje de conflictos de interés declarados espontáneamente. Si la gente los declara sin que le pidan, la cultura de la ética funciona, ¿cierto? Entonces todos los indicadores se deben reportar periódicamente ante el consejo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de allí parte el compliance en el sector financiero. Entonces está la banca, están los seguros, están los mercados capitales, está el fintech. Entonces dentro de la banca está la Basile B, la KCY. Entonces, de ahí
Podemos mirar que el sector financiero es el más regulado del mundo porque gestiona el dinero de los millones de personas y tiene un impacto sistemático, ¿cierto? Para la banca tiene toda la capital y liquidez, la prevención del lavado, la protección al consumidor, los seguros, tiene que ver todo lo con la evaluación interna de los riesgos, el mercado capital para la relación con los clientes y la mejor ejecución, ¿cierto? Ese plan integral del mercado, ¿cierto? Ahorita está los criptoactivos que están redefiniendo el compliance digital, ¿cierto? Obligar a todas las entidades financieras a demostrar resiliencia operativa frente a los ciberataques. El nuevo compliance tecnológico del sector, ¿cierto? Acá hablamos ya de las mejores prácticas, digámoslo así, las tecnologías al servicio, ¿cierto? El compliance, está el Red Test, que es la herramienta tecnológica para automatizar el cumplimiento regulatorio, monitoreo, reporting, alertas. Está la inteligencia artificial, que son detección de anomalías, análisis de transacciones sospechosas, el blockchain, que trabaja las operaciones y contratos inteligentes, la auditoría y los registros, el la Big Data, ¿cierto? El análisis masivo para detectar patrones de riesgo, el GRC, ¿cierto? Que las plataformas del gobierno de compliance, ¿cierto? La IA generativa, que es la redacción de políticas adaptativas y siempre compliance para, digamos, para adaptarse a eso, ¿cierto? Entonces, esto permite, digamos, que si la tecnología es una herramienta, no es un sustituto del criterio humano, ¿cierto? El juicio ético es irreemplazable, sino que ellos son, digamos, le ayudan a uno a mirar esos estándares. Las mejores prácticas internacionales están regidas por la ISO 37001, antisoborno, ¿cierto? Que es el estándar internacional para el sistema de gestión antisoborno. Esos son certificables. La ISO 37001, 37000, sistema de compliance, marco global para la gestión del cumplimiento normativo en cualquier organización. El costo de gestión de riesgos, ¿cierto? Es la referencia empresarial integrada. El FCPA, ¿cierto? Que es la guía de referencia sobre la aplicación de la ley anticorrupción. La OCDE, ¿cierto? Que son las directrices para que las empresas multinacionales sobre la cultura responsable. El índice de riesgo por el país utilizado para la evaluación de terceros y el mercado, que es el Dow Jones, ¿cierto? Y todo esto permite adoptar estos marcos de mejorar el compliance real y genera confianza en inversiones, clientes y socios. Entonces, es una conducta chévere de hacerlo. Tendencias y futuros del compliance. Entonces acá, cerrando eso, es la integración de criterios ambientales, sociales, ¿cierto? En el programa hablamos de la IA regulada, ¿cierto? Que la ley de la IA exige un sistema de compliance específico para el sistema de inteligencia artificial, la ciberseguridad, ¿cierto? Eso elevan esos estándares digital como los requisitos del compliance, ¿cierto? Está el compliance global, que es armonizar el regulatorio internacional y la gestión de múltiples jurisdicciones simultáneamente, ¿cierto? El compliance digital, que es la plataforma integrada porque automatiza la formación del reporting y monitoreo en tiempo real, y los derechos humanos, pues obviamente que las leyes están debidamente, como Alemania, Francia, amplían el scope del compliance. Entonces, eso, digámoslo, parte de que las leyes como lo decía alemana, francesa y la futura directiva europea, obligan a auditar a los proveedores, no vulnerar los derechos humanos. El compliance es el futuro más amplio, técnico y estratégico. Entonces hablamos de todas las tendencias y es importante acá como una conclusión, ¿cierto? Decir que pues primero, 5 mensajes que nos llevaremos hoy. Primero, que el compliance es una inversión, no es un costo. Cada euro en prevención puede evitar cientos de múltiples litigios. El segundo es que the tone and the top es lo que es todo. Sin liderazgo comprometido, ningún programa funciona. Tercero, la cultura de la ética supera a las políticas. Una buena cultura con política mediocre funciona mejor. Una buena cultura con políticas mediocres funciona mejor que una política perfecta con cultura tóxica, es lo que querían decir. Cuarto, que la tecnología es aliada, no amenaza. Úsenla para hacer más o menos, ¿cierto? Quinto, el compliance es dinámico, es un proceso continuo de adaptación, ¿cierto? Y como mi reflexión final, el compliance no es seguir reglas, es hacer lo correcto, ¿cierto? Cuando eso se
digamos, lo interiorizo, ¿sí? Deja de ser una carga y se convierte en parte natural del trabajo. Entonces, con eso cerramos nuestra tercera web conference. El compliance no es seguir reglas, es saber hacer lo correcto. ¿Listo? Cualquier duda, inquietud, estaré atenta para cualquier necesidad que tenga. Cerramos hoy nuestra tercera web conferencia de nuestro curso. Feliz tarde.